Hermana Ruth, ¿por qué esta materia en redacción y elaboración de monografía? Bueno, monografía, se sabe por qué. El- en redacción principalmente, ¿por qué es importante aprender a escribir? Mm, Bueno, porque como cristiano, o sea, debemos saber cómo escribir, expresarnos. O sea, no sé, no estuve en la clase anterior, pero lo que se me ocurre puede que sea eso. Debemos saber todas las artes. En realidad Cor- no sé. Correcto. Tengo un problema aquí con mi computador. Mm, Y sí, ahora sí. El aprender a escribir es fundamental, es muy importante como una herramienta fundamental, una herramienta imprescindible, la herramienta más poderosa para aprender. Por eso estamos aprendiendo a escribir. Muy bien. Es la herramienta más poderosa. Esto tenemos que tenerlo presente nosotros. Es la herramienta más poderosa para poder aprender, para lograr la adquisición de conocimientos. No hay otra herramienta más poderosa que esta, la escritura. En todas las instituciones académicas para superiores se requiere la necesidad y la técnica de poder escribir, expresar las ideas. Es muy importante, siempre se piden ensayos y trabajos monográficos para, para profundizar, para adquirir, para organizar, seleccionar, evaluar, jerarquizar las ideas, cuáles son las más importantes, cuáles son las subsidiarias, cuáles son los menos relevantes. Para eso sirve la redacción. Hermano Omar, como la escritura es muy importante para poder aprender y es la herramienta más poderosa para el aprendizaje, lo que contiene el arte, la técnica de la escritura, lo que hay que dominar es la oración. ¿Qué es lo que es la oración? Hermano Omar. Ay, sí. Eh, la oración. eh, la oración es una especie de narración corta, ¿no? O algo que se quiere dar a conocer Muy o bien. expresar a través de la escritura. ¿Está compuesto de qué? ¿Cuál es de cómo se compone una oración? Con un sujeto, Muy bien. ¿Qué un más? predicado. Un predicado, pero falta algo muy importante para que sea oración efectivamente. Verbo. El verbo. Verbo. Muy bien. Una oración está compuesto de sujeto, de verbo y también de un complemento o de un predicado. Eso es una oración y la composición, cómo está compuesto de una oración. Para confeccionar los párrafos es fundamental trabajar con oraciones, pero estas oraciones deben estar interrelacionadas entre sí. Y esa interrelación entre las oraciones se le denomina la coherencia o también la cohesión. Desarrollan una sola idea, eso se le denomina la coherencia, y la cohesión están interconectadas entre sí. Mañana vamos a ver cuáles son las herramientas, los elementos que unen las oraciones y también los párrafos para lograr la cohesión dentro de un párrafo. Trabajamos en los párrafos, trabajamos con las oraciones. Enfatizamos en la clase anterior que los párrafos no están compuestos de frases. Las frases le falta un verbo o se caracteriza por la ausencia de un verbo. Enfatizamos que los párrafos
no están compuestos de frases, sino que los párrafos están compuestos por oraciones, y las oraciones tienen sujeto, verbo, complemento. Pero a pesar el énfasis, igual llegaron trabajos, llegaron tareas con frases. Por eso siempre lo recalco, porque un párrafo no está confeccionado por frases, un párrafo está confeccionado, está compuesto por oraciones, y las oraciones tienen un sujeto, un verbo y un complemento. No frases, no se pueden usar frases, las frases son para los títulos, para los subtítulos, pero no dentro de una oración. Bien. Hermana Zulema, ya definimos, vimos también de qué está compuesto a una oración, los elementos de una oración. Defina qué es un párrafo. Es una pequeña sección o división que se define con trata una idea en particular y termina con un punto aparte. Muy bien, muy bien. Eso es un párrafo, un conjunto. Un párrafo, esta definición, hermano, hay que introducirlo a nuestro cerebro y que no nos abandone de ahí, que quede en nuestro disco duro. Es un conjunto de oraciones, un párrafo es un conjunto de oraciones. Es lo que estoy señalando. No es una oración, es un conjunto, varias oraciones. Pero todas estas oraciones están concertadas o confabuladas para desarrollar una sola idea, para expresar una sola idea, que expresan una idea, o desarrollan solamente una idea, nada más, una idea. No 2, 3, 4 ideas. Porque también me llegaron párrafos en las tareas donde en un párrafo habían 3 ideas distintas. Pero un párrafo no desarrolla 3 ideas. Un párrafo desarrolla solamente una idea. Es un conjunto de oraciones que desarrolla una idea, o que desarrolla una idea en común, o trata de una idea en común. Tengo una consulta, hermano Pablo. ¿Sí? ¿Las oraciones tienen, o sea, el párrafo tiene algún número de oraciones determinado o pueden ser las oraciones como... Lo necesario para completar esa idea. Todas las oraciones que se requieran para que la idea quede completa en lo que quiere expresar en ese párrafo. No se puede decir debe tener 3, 4, 5 oraciones, sino las oraciones suficientes, de tal manera que quede la sensación para el lector de que la idea que está en ese párrafo está terminada y ya no hay nada más que agregarle. Porque me llegaron párrafos donde estaban compuestos de 2 oraciones, pero no me decía nada el párrafo. Tiene que tener varias oraciones, de tal manera que todas esas oraciones concertadas en sí desarrollen, completen la idea, lo ejemplifiquen, lo contrasten, lo ilustren, lo expliquen la idea principal. Muy bien. ¿Qué más? Hermano Robinson. Esto es muy importante, lo que estamos viendo es lo más básico que debemos aprender, hermano, porque si no dominamos este tema desde acá, se nos va a complicar hacer los ensayos y la monografía después. El hermano Robinson, un párrafo está compuesto de algunos elementos. ¿Cuáles son estos elementos, estas partes? Está estructurado un párrafo. ¿Cómo se estructura este párrafo? Un párrafo. Tenemos problema con el audio, hermano Robinson, porque no le escuchamos. ¿Aló? Sí. Sí, ahora sí. ¿Sí? Ahora sí. ¿Ahora sí? Ahora sí. Ya, de una oración introductoria, le había dicho. Muy bien. También un cuerpo de varias oraciones Excelente. y
una oración de conclusión. Perfecto. Ahí está. Esa es la estructura de un párrafo. Tiene una oración introductoria, un conjunto de oraciones subsidiarias. No es una oración subsidiaria, sino un conjunto de oración subsidiaria. Un conjunto. En plural, estamos hablando en plural. Un conjunto. Por lo tanto, ahí se entiende que no es una oración, sino 2, unas 3 o 4 oraciones subsidiarias o secundarias que desarrollan la idea principal que se encuentra en la oración introductoria y una oración de conclusión. Esas son las 3 partes de un párrafo. Muy bien. Hermano Didier, ¿cuáles son las características de un párrafo? Hermano Didier. Debe tener coherencia. Perfecto. Tiene que ser Eso coherente. eso me acuerdo, ¿no? La coherencia. Pero ¿alguien más le puede ayudar? La coherencia. Progreso. Excelente. Tiene que ir progresando la idea. Perfecto. Tiene que ir Unidad. progresando. Y la unidad, es decir, Unidad. desarrolla, explica, contrasta, argumenta la idea que se encuentra en la oración introductoria. Perfecto, muy bien, Ya. excelente. También estuvimos viendo varios tipos de párrafos, hay muchos más, vimos algunos solamente que podemos utilizar en nuestros párrafos, en la estructura de nuestros párrafos. Hermano Jaime, ¿cuáles son esos párrafos, tipos de párrafos que podemos utilizar en nuestro ensayo? Puede ser párrafos de comparación o contraste de alguna idea. Muy bien, ¿qué más? Hermano Bernabé, ¿otro tipo de párrafo? El de ejemplo, por ejemplo. El de ejemplo, perfecto. Pastor Marcos, ¿otro tipo de párrafo? Por encuadernación. Encuadernación, muy bien. Pastora Patricia, ¿otro tipo de párrafo? Cronológicos. Perfecto, hermano Gabriel, ¿otro tipo de párrafo? Listado, ¿no? ¿Un tipo de párrafo? Como un lista. ¿Sí? Encuadernaciones, ¿no? Ya lo dijimos. Descriptivo. Descriptivo. El descriptivo también, perfecto. muy bien, descriptivo. También le envía a su correo otro ejemplo de párrafo, que era el deductivo, el otro inductivo. ¿Recuerda el deductivo, no? ¿Cuál era la idea del párrafo deductivo? La idea se encontraba en la primera oración. El deductivo, muy bien. ¿Y el inductivo? No está acá en la cocina. Encontraba en la última. Perfecto, muy bien. Bien, ahí tenemos los ejemplos de párrafo y eso era lo que estuvimos viendo la semana anterior. Bien, ahora sigamos entonces, sigamos avanzando en el arte, la técnica de la redacción. Sigamos. Esto vamos a ver. ¿Qué pasó aquí? Bien. Entonces me cambió. Bien. Antes de comenzar un ensayo, se deben tomar decisiones preliminares. Antes de comenzar nuestro trabajo escrito, debemos tener algunas decisiones, tomar decisiones muy importantes. ¿Cuáles son estas decisiones? La primera es determinar el tema que nosotros queremos tratar. ¿Qué tema vamos nosotros a hablar en nuestro ensayo? No sé si ustedes ya tienen en mente el tema que van a desarrollar en su ensayo, hermanos.
Voy a consultarle a algunos hermanos, a ver. Hermano Franco Uribe, ¿tiene más o menos ya tomada la decisión de qué tema podría tratar en su ensayo? Hola, hermano. Dios le ¿Me bendiga, escucha? hermano. Sí, perfecto, hermano Franco. Mire, le soy sincero, todavía no escojo un tema. Muy bien, ya hay que comenzar Sí. ya a escoger un tema. Ya me voy a poner al día. Puede ser de los temas de las clases, materias que ya hemos visto anteriormente. Hermano Cristian Bárcenas, Pastor Cristian, ¿ha escogido algún tema ya más o menos para hablar o escribir? Amén. Sí, estoy pensando en uno. Excelente, muy bien. Sí, Ya, sí. Entonces, ya al pensar en un tema, estamos tomando las decisiones preliminares cuando vamos a escribir un ensayo. El tema de nuestro ensayo debe tener algunos requisitos. ¿Cuáles son estos temas? Debe ser un tema específico. Esa es la característica que debe tener o debe reunir nuestro tema. Debe ser un tema específico. Si yo quiero hablar acerca del Espíritu Santo, por ejemplo, es un tema muy amplio, el Espíritu Santo. Y ahí yo debo delimitar mi tema, reducirlo. Porque puedo escoger entre el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. ¿Alguien me está...? Ah, hermano Antonio, bien, hermano Antonio se conectó. Puede ser el Espíritu Santo en los Evangelios sinópticos, el Espíritu Santo en Juan, el Espíritu Santo en Lucas, el Espíritu Santo en Marcos, en Mateo, el Espíritu Santo en Apocalipsis, el Espíritu Santo en las cartas pastorales, el Espíritu Santo en las cartas generales o católicas o universales, el Espíritu Santo para el apóstol Pedro, el Espíritu Santo solamente en Lucas, también el Espíritu Santo en la historia de la iglesia, el Espíritu Santo en la patrística, el Espíritu Santo en la iglesia del Oriente, el Espíritu Santo en las iglesias evangélicas, el Espíritu Santo en los pentecostales, el Espíritu Santo en los neopentecostales. Es decir, el tema del Espíritu Santo es muy amplio. Por lo tanto, si yo quiero hablar del Espíritu Santo, debo limitarme, debo ser específico, porque es un ensayo, tiene que ser corto, por lo tanto tengo que reducir, delimitar y ser muy específico de qué tema del Espíritu Santo voy a hablar. Puede ser de los dones del Espíritu Santo de Dios, pero todavía me puedo limitar mucho más todavía para hacer un ensayo acerca de los dones ministeriales del Espíritu Santo, o puedo escoger los dones espirituales del Espíritu Santo. Puedo delimitarme más todavía acerca de los dones espirituales del Espíritu Santo. Puedo decir si los dones están vigentes o no están vigentes. O puedo limitarme solamente al don de lengua, o puedo limitarme solamente al don de la profecía. Y así puedo seguir reduciendo mi campo de investigación o mi campo del tema que yo quiero tratar. Por lo tanto, una de las características que debe reunir mi ensayo, una de las características es que debe ser específico. Hay que delimitar el tema del cual nosotros vamos a escribir. Y también lo otro que debe reunir el tema es que debe despertar la atención. Debe despertar la atención de los lectores. Debe despertar la atención. Esto se va a dar naturalmente, no hay que buscarlo de manera deliberada, intencional, como el primer requisito de ser específico, porque si alguien va a escribir acerca de un tema es porque está obsesionado con ese tema, quiere trabajar ese tema, y si lo va a trabajar, lo más probable es que no sea solamente para curiosidad o satisfacer las curiosidades personales, sino también va a escribir para ayudar a otros miembros de la iglesia a reflexionar sobre un tema específico. Por lo tanto, esto de despertar la atención se va a dar de manera natural, no con tanto esfuerzo como el primero. Lo primero es más, hay que esforzarse un poco más cuando nosotros vamos a trabajar con nuestro ensayo. Debe ser específico. Bien,
Sigamos. Hermano Pablo, Sí. Dios le bendiga. Una consulta. Sí, hermano Marcelo. Cuando uno hace el ensayo, como usted dice que es específico, uno puede ir afirmando con base el tema que uno presente con citas bíblicas, pero a lo mejor no del mismo libro, sino que se confirme, así como la escritura de repente se confirma de un versículo a otro con otros libros, o solamente del tema específico, como decía usted, de repente el Espíritu Santo sobre la vida del apóstol Pedro, que solamente hable sobre eso. Depende del tema. Por ejemplo, si el tema es el Espíritu Santo en Lucas, usted va a trabajar solamente con los escritos de Lucas, que es el Evangelio de Lucas y de Hechos. Porque ya si cita, por ejemplo, el Antiguo Testamento, ya el tema no sería el Espíritu Santo en los escritos de Lucas, porque estaría ocupando otro escrito. Claro, se pierde el... Ahí tendría que cambiar su tema. Ya no sería el Espíritu Santo en Lucas, sino que sería el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento. Ahí usted tiene que redactar nuevamente o establecer nuevamente su tema, corregir, revisar su tema. El tema acá es delimitar, hacer temas muy específicos del cual usted va a trabajar. Amén. Gracias, hermano. Para que no sea general. Los hermanos que han tomado homilética manejan tienen mayores herramientas ahora para hacer un ensayo, tienen muchas mayores herramientas para poder trabajar con el ensayo, porque se le adiestra la mente cuando se trabaja con homilética en predicar solamente de un tema específico, y cuando usted lo escuche predicar, usted se da cuenta que trató y predicó solo de un tema. Todo lo que dijo estaba relacionado con ese tema. Sin embargo, alguien que no ha trabajado con homilética va a predicar de muchos temas. Al final, los hermanos no saben de qué predicó. Algunos dicen predicó del bautismo de Juan, predicó del Apocalipsis, predicó de Noé, predicó de la serpiente, predicó de Jesús caminando sobre las aguas, porque mencionó muchos temas. Acá en el ensayo ocurre de manera similar. Esta materia tiene la finalidad de darle las herramientas para que el ensayo, la escritura reúna, o el texto reúna la característica de la unidad, progresión, coherencia y cohesión. Son las mismas características que debe reunir un sermón o una predicación. Perfecto. ¿Me escucha? Sí, hermano Antonio. Bendiciones. Tengo una consulta también. Esta asignación, o sea, nosotros podemos escoger un tema para esta asignación, o este mismo tema nos va a acompañar por toda la materia, lo vamos a seguir expandiendo, estudiando, o simplemente puede ser por la primera tarea, o por la segunda tarea puede desarrollar otro tema. ¿Cómo sería este caso? No sé si me expliqué bien. En el ensayo usted determina de qué tema va a trabajar, y cuando corresponda hacer la monografía, usted también escoge otro tema, el mismo tema. Usted es libre de escoger y tratar los temas que más le interesen, para que disfrute haciendo su ensayo y disfrute haciendo su monografía. No es necesario que su monografía esté relacionado con el ensayo. No es necesario, pero si lo quiere hacer también puede hacer, no hay problema. Es libre. Aquí deben sentirse libres en cuanto a los temas que van a escoger. Sí, no, lo pregunto porque en la primera asignación son 3 párrafos, y a lo mejor podríamos escoger un tema que nos llame la atención, pero que sea sencillo, que no tenga que ver con expandirnos tanto ni desarrollar tanto a la larga, porque se nos puede ir el tiempo ahí. No sé, pregunta. La tarea número 1 era, son 3 temas de su interés. Cualquier tema, y sencillo, son 3 párrafos solamente. Usted determina la cantidad de líneas, 5, 4, 6 líneas, pero en una sola hoja solamente. La mitad de una hoja va a ocupar para hacer eso. Sí. Pero lo que redacte ahí la primera tarea, la segunda puede tratar de otro tema, la tercera de otro tema, y así. No necesariamente debe seguir una línea en el tema que va a tratar. Entendido, gracias.
El tema entonces, hermano, debe ser específico y debe despertar la atención. Se va a despertar la atención porque el que va a escribir sobre ese ensayo está obsesionado, le gusta ese tema, va a despertar la atención. Cuando alguien hace un trabajo, demanda mucho tiempo o invierte mucho tiempo en ese tema. Y para él, cuando hace un trabajo de investigación, es lo más importante que puede estar haciendo él o ella. El tema entonces debe ser específico, despertar la atención. La otra decisión preliminar, antes de comenzar a emprender la confección de un ensayo, es determinar el lector, a quienes nosotros nos vamos a dirigir, quiénes van a leernos. Nosotros vamos a escribir, pero para que alguien nos lea. El ensayista tiene que dirigirse a una clase bien definida de lectores cuando comencemos a redactar. ¿A quién vamos a escribir? ¿Quiénes son nuestros potenciales, eventuales lectores o a quienes nosotros queremos escribirles? Está destinado a los conversos, a inconversos. Si yo quiero persuadir o presentar el Evangelio a las personas inconversas para que logren, alcancen la salvación, conozcan a Jesucristo, tengan un encuentro con Él, entonces todo lo que yo voy a realizar, todos los vocabularios, las palabras que yo voy a utilizar, tendrán esa finalidad. Porque ya determiné los destinatarios o los lectores. O a inconversos, conversos o inconversos. Si escribe para los niños ya va a emplear otros recursos, va a utilizar otras estrategias para que los niños le entiendan. Pero si escribe para los adultos también, tiene que definir a qué adultos, si son profesionales, personas del campo, por ejemplo. Si quiere escribir a personas en el campo, va a emplear un lenguaje que sea propio de las personas que viven en el campo, metáforas, ejemplos, que estén relacionados con el campo para que lo lean. Como el profeta Amós, por ejemplo, que uno del campo emplea metáforas propias de una persona que vive en el campo. Esa es la otra decisión que debe tomar usted y todos nosotros que hacemos ensayos o trabajamos con monografías. Siempre vamos a estar haciendo monografías para cumplir con las exigencias académicas que nos pide cada institución donde estamos estudiando, o también surge la necesidad de hacer un trabajo monográfico o un ensayo también, un ensayo monográfico para llegar o comprender una verdad para nosotros mismos, para poder aprender y profundizar un contenido de la Biblia que no lo habíamos visto con anterioridad y queremos comprometernos más con nuestra fe, queremos ahondar más en un asunto de la Biblia. Y por eso enseñamos esta materia. Por necesidades personales, no tanto por necesidades académicas, sino personales. No por una exigencia que se nos dan los profesores, las instituciones. La otra decisión preliminar que se debe tomar antes de comenzar a trabajar con un ensayo es definir bien el propósito. ¿Con qué propósito nosotros vamos a escribir? Esto es muy importante, el determinar o definir el propósito. Si escribo, por ejemplo, de escatología, del milenio, voy a escribir de tal manera que las personas que lean el escrito que habla acerca del milenio tengan todos los argumentos bíblicos, históricos, exegéticos, que apoya la postura premilenial, o presentar simplemente, ni siquiera trata de establecer los argumentos bíblicos, históricos, exegéticos del premilenialismo, sino que quiere simplemente exponer acerca de los 3 puntos de vista del milenio. Es el propósito por el cual escribe. O también demostrar, como lo hizo Jaime Masures, por ejemplo, en su libro Restauracionismo Apostólico Profético, demostrar que la restauración actual de profeta no resiste el escrutinio histórico, exegético, ni bíblico, no es verdadera restauración ni tampoco es necesaria.
escribió Jaime Mazurek, profesor de ISUM, de hermenéutica. Lo escribió para indicar que el título de apóstol actualmente no resiste el escrutinio histórico. Se escribió ese libro con ese propósito. Alfonso Ropero, Introducción a la Filosofía. ¿Con qué propósito Alfonso Ropero escribe ese libro, Introducción a la Filosofía? Escribe para que los lectores, los creyentes, principalmente todo el mundo cristiano evangélico, los pastores, comprendan, entiendan también, o queden clarificados, se aclare que la filosofía y la teología o la fe no son incompatibles, sino que más bien son complementarias. Son dos caminos para encontrar la verdad, una por la revelación general, la otra por la revelación específica. Se escribe con una intención. Los libros de teología sistemática, o de teología simplemente. Este libro, por ejemplo, es de Larry Hurtado, ¿Cómo Jesús llegó a ser Dios? Escribió este autor este libro pequeñito para explicar cómo Jesús llegó a ser Dios, o cómo la iglesia comprendió a través del tiempo, desde qué momento la iglesia comprendió que Jesucristo era Dios. Eso lo explica desde el punto de vista histórico, lo explica Larry Hurtado. Siempre cuando escribamos y escribimos algo, escribimos con un propósito. Eso es muy importante. No escribimos simplemente porque queremos aprender a confeccionar bien los párrafos, o queremos mejorar la capacidad de pensar, de analizar, de ordenar nuestra mente, de articular el pensamiento, poder expresarlo con más claridad. Esas son consecuencias secundarias, pero se escribe con un propósito, con una intención. El que quiere construir una casa no comienza primero por el techo, decía Floyd Woodward en su libro, tampoco clava tablas al azar. Antes de tomar las herramientas en la mano para construir alguna casa, el constructor tiene que tomar algunas decisiones preliminares, básicas, en cuanto a lo que el constructor va a hacer. Acá también, cuando nosotros vamos a emprender un trabajo de ensayo, que se propone el escritor hacer algo que valga la pena, debe tomar algunas decisiones preliminares antes de comenzar su obra. Los escritores hábiles, los que son hábiles en escribir, o los que se dedican a la escritura, como son los novelistas o también los periodistas que siempre están escribiendo artículos, los escritores hábiles no escriben ciegamente, sino que escriben con un propósito. Por eso que nosotros, para escribir algo, debemos escribir con un propósito, para ayudar a alguien en su fe, para clarificar una doctrina, para tener los argumentos suficientes para demostrar la autenticidad de la fe, en fin, con varios propósitos, depende del escrito y del tema también que nosotros queremos trabajar. Por lo tanto, antes de comenzar a hacer cualquier cosa, se deben determinar las decisiones preliminares. Son establecer bien el tema del cual vamos a escribir, definir bien los lectores a quien vamos a escribir y el propósito por el cual nosotros vamos a escribir. Eso es muy importante y fundamental para comenzar a realizar un ensayo. Pero esas son las decisiones preliminares solamente. Después que usted ha establecido el propósito, el lector, los destinatarios, el tema, se debe realizar un trabajo de investigación. Eso es lo que debemos realizar, un trabajo de investigación. Al escoger los 3 elementos básicos para el ensayo, luego se procede a investigar todo lo que pueda acerca del tema que nosotros vamos a trabajar. Para esto, para hacer el trabajo de investigación para el ensayo, para nuestro ensayo, se deben dar 4 pasos en la investigación de este tema. ¿Cuáles son estos
4 pasos, son muy importantes. Todo lo que estamos comentando tiene la finalidad de que usted realice bien su ensayo, no tenga problemas para trabajar con su ensayo. Hacer un inventario mental. Lo primero que debe hacer, un inventario mental. Todo lo que sabe acerca del tema. Y luego hace un recuerdo mental de todo lo que ha experimentado relacionado con ese tema en particular del cual usted va a hablar en su ensayo. Un inventario mental primero. Todo lo que recuerde acerca de ese tema. Pero luego que usted recuerda, trae a la memoria todo lo relacionado con ese tema, ahora que usted comienza a dar el otro paso para la investigación de su ensayo, para que quede su ensayo bien hecho. Comienza a hacerles preguntas. ¿Qué significa todos los términos del tema que se ha escogido? ¿Cuál es el origen del asunto? ¿Dónde comenzó? ¿Dónde terminará? ¿Es importante el tema para el lector? Es decir, todas las preguntas habidas y por haber. Se le debe al tema de nuestro ensayo, se le debe bombardear con muchas preguntas. Hacerle muchas preguntas a este tema. Es el segundo paso. Y luego buscar relaciones entre sí. El escritor va a escudriñar seriamente la relación entre lo que él opina y lo que otros piensan del asunto a fin de tratar con madurez el tema. La primera parte es hacer un inventario mental, lo que él piensa, lo que ha experimentado con ese tema, pero después cuando comienza a hacerles preguntas acerca de este tema, comienza a investigar sobre lo que otros han dicho de ese asunto, y ahora en esta tercera parte relaciona lo que otros dicen con lo que nosotros opinamos acerca de un asunto. El otro paso para comenzar un ensayo o hacer el trabajo de investigación del ensayo es encontrar más información sobre el tema. ¿Dónde vamos a encontrar información sobre el tema? En las revistas, en los diarios también. Vamos a buscar en los libros, en internet igualmente. Vamos a buscar información acerca de este tema que yo estoy trabajando en mi ensayo. Estos son los 4 pasos muy importantes. Todos estos pasos son importantísimos, siempre se van a dar. Para hacer cualquier ensayo, siempre deben darse estos pasos. Por eso que deben quedar en nuestra mente estas ideas. Cuando se les pida hacer un ensayo, siempre van a tener que hacer este procedimiento. Hermano Alexis Macé, aparte de las revistas, de los diarios, de los libros, internet, ¿dónde más podemos buscar información para que amplíen el tema que hemos cogido nosotros para nuestro ensayo? Entrevista igual, profe. Eso mismo estaba pensando yo, hermano. Por eso le Profe, pregunté las entrevistas. Son muy importantes, claro. Conversar el tema con otras personas. O entrevistar, depende del tema que nosotros queremos trabajar. Por ejemplo, hice en una oportunidad, uno de los primeros ensayos que hice fue la historia de la iglesia metodista en Temuco. Ahí me correspondió investigar en documento, en texto, y tuve que entrevistar a varios pastores que conocían bien la historia de la iglesia metodista en Temuco, la metodista de Chile, la metodista episcopal. Sí, hermano Alexis. Estaba acordándome que, bueno, yo pasé un ramo de trabajo de investigación en el instituto y me acuerdo que el profe mencionaba a través del trabajo de investigación que teníamos que buscar las fuentes primarias y las fuentes secundarias. Y entre las fuentes primarias, todo lo que usted mencionaba ahí respecto a revistas, diarios, libros, aparecían como fuentes secundarias, porque habían opiniones que eran muy subjetivas acerca del tema. Y entre las primarias él decía que teníamos que tomar ciertos escritores que hablan acerca de este asunto y abundar también en esos temas.
Y como segundo paso era la fuente secundaria, que es lo que opinaban, revistas, diarios, porque claro, ahí encontramos temas más subjetivos. Y pasa porque yo estoy pensando, ya tengo como ahí como 3 temas y tengo que decidirme por uno. Y claro, pasa que muchas veces se toman opiniones de diferentes personas y son como opiniones no basadas de acuerdo a lo que dice la escritura, sino que basadas en la experiencia. Y que muchas veces la experiencia es una experiencia, ¿no? De una persona, no necesariamente de lo que la escritura puede decir. Eso quería mencionar, por favor. Perfecto, hermano Alexis, muchas gracias. Es lo mismo que vamos a ver en monografía más adelante, de las fuentes. Muy bien, revistas, diarios, libros, internet y entrevistas personales. ¿A dónde más podríamos encontrar información? Hermano Heriberto Godoy. Tenemos revistas, diarios, libros, internet, entrevistas personales también. ¿Dónde más podremos encontrar nosotros más información acerca del tema que estamos trabajando en nuestro ensayo? Hermano Heriberto. ¿En las bibliotecas o librerías cristianas, hermano? ¿Puede ser o no? Muy bien, ahí vamos a encontrar atlas, comentarios bíblicos, diccionarios bíblicos también, manuales. Perfecto, muy bien. Muy bien, hermano Heriberto, correcto. Bueno, en el sur no tenemos ninguna biblioteca en el sur evangélica. Sería muy hermoso tener una biblioteca en el sur. Mi sueño es eso, va a tener una gran biblioteca de unos 12.000 libros para que todos los evangélicos que están estudiando en algún instituto bíblico tengan acceso a buen material bibliográfico. Esos son mis sueños a largo plazo, si Dios quiere. Bien, hay que buscar mucha información. Hay que buscar información acerca del tema que nosotros queremos trabajar en nuestro ensayo. Continuemos ahora viendo los pasos que debemos dar para nuestro ensayo. Hemos visto hasta ahora las decisiones preliminares que debemos dar para confeccionar nuestro ensayo. También hemos visto los pasos en el trabajo de investigación para el ensayo. Son 4 pasos que hay que dar para hacer este trabajo de investigación. Cuando tengamos listo todo aquello, debemos definir algo muy importante. Esto es como la médula de nuestro ensayo. Es como la columna vertebral. La tesis o la proposición va a ser como los hermanos que trabajan en carpintería o construcción lo entienden bien, son como los rieles, las bases, los fundamentos, donde se va a comenzar a construir una casa. La tesis va a ser como las raíces y el tronco del árbol para que éste se sustente. Sin el tronco, sin esas raíces, el árbol no existe, no podría ser sustentado. La tesis es el corazón, la médula, la espina dorsal, el tronco, la raíz, el fundamento, de donde nosotros vamos a comenzar a construir nuestro edificio, que es el ensayo. Sobre lo que nosotros establezcamos acá en la proposición o en la tesis, es de lo que vamos a hablar más adelante. Por eso que hay que definirla bien, precisarla bien, redactarla con claridad, con sencillez, bien definida, que el lector la logre apreciar con una sola lectura. En la introducción siempre van a estar la tesis normal o frecuentemente, van a estar siempre allí. Idealmente siempre deberían estar allí. Algunos también están al final, pero
idealmente, al igual que la oración introductoria debe estar la idea principal de un párrafo, también en un escrito, en un ensayo, la idea principal debe estar en la introducción. Ahí debe estar esta tesis. Esto es importantísimo. Bueno, todo es importante, pero esta parte de la tesis es fundamental, porque se construye en base a la tesis. O también se le denomina, el libro de texto que nosotros tenemos de Floyd Woodward, él lo menciona como proposición. Otros lo indican o lo definen como tesis. Tesis y proposición es exactamente lo mismo, son palabras sinónimas, es la misma chicha en diversos vasos nada más. Eso se refiere a lo mismo. La chicha, no sé, hermano Antonio, ¿quién entiende por chicha por allá en Venezuela? Parece que es lo mismo, entiende lo mismo. No, la chicha es como una crema hecha con arroz o con leche cocida. Es algo dulce que pueden beber los niños o cualquier cosa. Ah, muy bien. No, acá la chicha es jugo de manzana, arroz, es como es como el mosto. Es algo que después que fermenta una bebida. Cura, sí. Pero es una... Sí, acá es una bebida alcohólica. Alcohólica allá no, allá es algo que lo puede consumir cualquiera de los niños, es algo dulce, eso como un jugo o algo así. Ah, muy bien, muy bien. El tema es de la tesis y proposición son sinónimos. Lo vamos a utilizar intercambiablemente. Porque en algunos libros va a aparecer como tesis, en otros va a aparecer como proposición. Pero usted va a entender que es una tesis y del cual se sustenta todo un trabajo escrito. Aquí todavía no estamos trabajando con la tesina monografía, estamos limitados y todo lo que estamos hablando ahora es solo relacionado con el ensayo. Son los pasos previos que hay que dar para hacer y confeccionar un ensayo. La proposición o la tesis expresa el tema del cual nosotros vamos a estar hablando. Por eso debe establecer primero el tema, tomar esa decisión preliminar, sobre qué tema voy a hablar. Y luego las actitudes del autor respecto al tema. Todo eso debe estar en una tesis, o podría estar en una tesis. El tema debe estar, sí o sí, debe estar el tema ahí. Y también en la tesis se encuentra el propósito del ensayo, por el cual voy a escribir, la razón de ser de este ensayo. Por eso que se toma la decisión preliminar, el tema, el lector, y también el propósito por el cual se escribe. Porque eso le ayuda a articular su tesis. Socorro Fonseca. Acá tengo el libro, lo voy a mostrar, el libro de Socorro Fonseca. Este es un libro de comunicación oral escrita, lo pueden encontrar ustedes en la librería Antártica o también en la Feria Chilena del Libro. Estos son los autores, comunicación oral escrita, muy buen libro que enseña a hacer algunos ensayos. Dice Socorro Fonseca, entre otros, son varios autores, 4 autores en total. Define la tesis de la siguiente manera. La tesis es la parte en la que se expone en forma global el tema central que se tratará en el ensayo. En forma global, en realidad la tesis engloba todo el ensayo, ¿sí? Si nosotros queremos resumir un libro, por ejemplo, un libro de 800 páginas, como la introducción a la filosofía de Alfonso Ropero, queremos sintetizarlo en un párrafo, ese párrafo va a ser la tesis. Es decir, la tesis engloba todo el libro completo. Y todo lo que escribe esas 800 páginas, todo se relaciona con la tesis. Por eso que la tesis es la parte en la que se expone en forma global el tema central del que se va a tratar el ensayo. La tesis puede aparecer al inicio, pero también al final. Se expresa en una oración, o también puede expresarse la tesis en un párrafo. Por lo tanto, usted, siguiendo esta definición, usted puede confeccionar su tesis en una oración, en una corta y breve, sencilla, clara oración, o en un párrafo de unas
3, 4, 5 oraciones. En ocasiones la tesis se sustituye por una o más preguntas. También lo he visto. Para hacer algunas tesis, en algunas partes piden la famosa hipótesis, o tesis también se le denomina. Y en algunas se sustituye por preguntas. En la Global, perdón, en Fatela se trabaja con preguntas, pero es lo mismo. Porque la tesis en realidad es una respuesta a una pregunta, a una interrogación de un problema. Acá se puede también sustituir por preguntas, y estas preguntas van a ser respondidas en su ensayo. También puede ser. También se puede sustituir por preguntas. Si va a algunas instituciones, luego de estudiar con nosotros, uno de los consejos que da Nancy Meyer, creo que se llama, de un libro cómo hacer tesis, da un consejo muy práctico. Dice que se deben sujetar los estudiantes a los requerimientos de la institución. Es el consejo que da la profesora de tesis doctorales, hace ella, revisión de tesis doctorales. Que el estudiante en la institución donde estudie se sujete a los requisitos y las exigencias formales de las instituciones, porque en todas las instituciones la forma de confeccionar sus trabajos son distintas. En las que yo he estado, ninguna ha sido igual a la otra. Y el consejo de ella es, sujétense a la institución donde ustedes están estudiando. Por eso que en algunas instituciones, me acuerdo en ISUM creo que era, que la tesis no puede ser sustituida por pregunta, tiene que ser una oración o un párrafo. Pero también en otras se permiten las preguntas, que se van respondiendo, solucionando a lo largo del ensayo. Serafini, por otra parte, define la tesis como es una idea que queremos defender y sobre la que se construye el escrito, o en la que construimos el escrito. Es una guía que se expresa en un párrafo, o también puede ser en una oración. Por lo tanto, la tesis, ¿qué es lo que es? La tesis, entonces, lo más importante, donde se fundamenta nuestro escrito, y es de lo que nosotros vamos a hablar, se puede expresar en una oración o en un párrafo. Puede ir al comienzo, al final, pero es idealmente, o generalmente, debe estar al comienzo, porque uno que buscan los escritores que allí se encuentre la introducción, se encuentre la idea que va a trabajar todo el escrito, porque para ver de qué se trata el escrito tiene que leer todo el escrito, y al final la conclusión va a aparecer la tesis. No invita al lector a leer el trabajo completo. Capta la atención cuando la tesis está ahí en la introducción. Idealmente, todos los libros, la gran mayoría, la tesis se encuentra ahí en la parte de la introducción. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí, hermanos? ¿Alguna pregunta? ¿Estamos bien? ¿Está todo claro hasta ahora? ¿Sí? Muy bien. Estoy viendo aquí estoy recorriendo los hermanos, los rostros de los hermanos. Bien. Yo quería preguntar, porque habla de una defensoría. ¿Puede ser utilizada también en caso de uno estar en desacuerdo con con algún dogma, con alguna teoría o comentario bíblico o algo así? ¿Puede Sí, claro. Sí, claro que sí, pues. Claro. Usted puede escribir lo que sea, todo lo que se le venga a la mente. Y en la tesis puede presentar una objeción a alguna doctrina en particular, como lo hizo Jaime Masuri, por ejemplo, que el título de apóstol no existe, y los apóstoles actuales no corresponde. Por supuesto que sí. Es bíblica la doctrina de la Trinidad, por ejemplo, otro de los temas controversiales. Sí, se puede. Sigamos entonces a la siguiente.
Ahora vamos a ver algunos ejemplos de tesis. Después de que estuvimos hablando acerca de la tesis, vamos a ver algunos ejemplos de tesis. Hermana Ruth Riquelme, por favor, si puede leer el primer párrafo de Josh McDowell. Evidencia que demanda un veredicto. ¿Lo que aparece ahí? Correcto. El primer párrafo solamente. Estamos viendo los ejemplos de tesis de escritores cristianos en distintos libros. Ah, ya. Es sorprendente la mentalidad a que ha descendido, se me bloquea porque están las pantallitas de los hermanos. Ah, pero se puede cambiar, hermana. Usted lo puede cambiar las pantallas. Yo aquí estoy moviendo Acá la está, pantalla ya. arriba, abajo, al otro lado. Ah, Se ok. puede mover. Muy bien, ya. Es sorprendente la mentalidad a que ha descendido la humanidad moderna. De algún modo, en la actualidad tenemos muchísimas personas que sustentan la opinión de que si alguno se puede probar científicamente, no es verdadero. Bueno, eso no es verdad. Existe un problema para probar cualquier cosa relacionada con una persona o un acontecimiento histórico. Debemos entender la diferencia que existe entre la prueba científica y lo que llamó la prueba histórica legal. Déjeme explicar estas dos clases de prueba. Muy Y ahí bien. está el nombre del Correcto. John varón. McDowell, este libro que está ahí arriba. ¿Cuál es la tesis, hermanos? ¿Sí? ¿Cuál es la tesis? Ahora todos pueden buscar la tesis ahí. ¿Dónde se encuentra la tesis en ese párrafo? ¿En qué parte? En lo que si algo no se puede probar científicamente no es verdadero. ¿Ya quién más da otra opinión? ¿Dónde podemos nosotros encontrar la tesis? La mentalidad que ha descendido la humanidad. Muy bien, busquemos otro, a ver quién más tiene. Que existe un problema para probar cualquier cosa relacionada con una persona o un acontecimiento histórico. Va a haber. Existen dos clases de pruebas. Ah, ya. La prueba científica, la prueba histórica. Ah, muy bien, hermano Alexis, hermano Bernabé, la encontraron, ¿eh? Encontraron la tesis. Debemos entender la diferencia que existe entre la prueba científica y lo que yo llamo la prueba histórica legal. ¿Cómo sabemos que esa es la tesis? Porque más adelante que iba a explicar Josh McDowell, explicar estas dos clases de prueba. ¿Cuál es la prueba científica y lo que yo llamo la prueba histórica legal? De eso va a hablar. Después de este párrafo, Josh McDowell se va a limitar a explicar la diferencia de estas dos clases de pruebas. Muy bien. Esa es la tesis, la última o penúltima oración. Las dos últimas oraciones es la tesis de Josh McDowell. Los otros son ideas que va a introducir lentamente la tesis. Perfecto. Muy bien, hermano Bernabé, el otro párrafo, por favor. Para demostrar que Jesús es verdaderamente Dios, hemos de considerar testimonios, las cuales, tomados en conjunto, llegan a ser una evidencia incontrovertible de la deidad de Jesucristo. Muy bien, 1997. Muy bien, esa es la idea, esa es la tesis. Ahí tenemos la tesis. La tesis puede estar en una o dos oraciones dentro de un párrafo, o puede ser una sola oración completa, como la podemos ver ahí en el libro de Pablo Hoff. Ese no es una oración extraída de un párrafo, sino que esa es la oración. Ahí está la tesis. Y todo lo que va a tratar Pablo Hoff en su libro va a estar relacionada con esa tesis. Va a probar que Jesucristo es verdaderamente Dios. En todo el capítulo va a trabajar esa idea. Muy bien. Sigamos avanzando. Estamos viendo los ejemplos de escritores cristianos. El movimiento evangélico en América Latina se encuentra en crisis. De esto no me cabe duda. Pero antes de que alguien salga en defensa de la tesis contraria,
aduciendo números, señalando que hay hoy más evangélicos que nunca antes y que en algunos países y regiones hasta se puede decir que hay conversiones en masa. Permítame aclarar qué es esto de la crisis. ¿Dónde se encuentra en ese párrafo la tesis? En la crisis. En una oración, no recuerden, la tesis no es una frase, la tesis es una oración o un párrafo completo. El movimiento evangélico en América Latina se encuentra en crisis. Excelente, ahí está. Esa es la tesis. ¿Cómo sabemos que es la tesis? Porque después justo González dice, antes de que alguien salga en defensa de la tesis contraria, ahí mismo está diciendo justo González que la oración introductoria es su tesis. Es del libro, ¿eh? Esta es la página 9. Es decir, todo lo que va a trabajar, lo que va a escribir Justo González está relacionado con el movimiento evangélico en América Latina se encuentra en crisis. Por eso el título, no creáis a todo espíritu, porque está hablando acerca de la crisis teológica evangélica en América Latina. Excelente, no es tan difícil encontrar la tesis, ¿verdad? Ustedes lo han encontrado sencillo, hay que leer una y otra hasta saber cuál es la idea principal del párrafo, da algunas claves también de lo que va a hablar más adelante. Cuando leamos libros, en la introducción, en los primeros capítulos, la introducción o las primeras partes de un capítulo, allí va a estar la tesis. Por lo tanto, siempre cuando usted lea un libro, busque la tesis. Cuando se hacen los informes de lectura, una de las preguntas, no en todo el informe, depende de quién redacte los informes o de lo que pidan los profesores, es una parte, determine la idea central del autor o identifique la idea central del autor. Cuando se está pidiendo eso en un informe de lectura, identifique la idea central del autor. Lo que está pidiendo es que usted mencione cuál es la tesis de ese autor, de qué está hablando el libro en general. ¿Y cómo se puede definir? En la tesis está el tema del cual va a hablar. Siempre está al comienzo de un libro. Sigamos al siguiente. Ejemplo de tesis de escritores cristianos. Este libro, ahí está el Restauracionismo Apostólico Profético, lo recomiendo, hermanos, léanlo, es muy bueno ese texto. Es una tesis que presentó a la Facultad de Teología de Buenos Aires, Jaime Masure, profesor de ISUM. Él nació en Chile, pero es de origen, sus papás son de origen estadounidense. Este libro se escribió como resultado de un estudio profundo y prolongado del movimiento actual de la restauración de apóstoles en la Iglesia. Varios años de estudio de las escrituras, obras de historia eclesiásticas y teología, como también la asistencia personal a congresos y eventos que promueven la restauración de los apóstoles, hay detrás de esta obra. Lo que ha quedado claro es que las afirmaciones fundamentales del restauracionismo apostólico de comienzo del siglo XXI no resisten al escrutinio histórico, hermenéutico y teológico. Mis estudios y observaciones de este movimiento me han convencido que el esfuerzo actual de restaurar a los apóstoles en las iglesias evangélicas no es una restauración auténtica ni necesaria. En este párrafo, ¿dónde se encuentra la tesis de Jaime Masurek? O Jim Masurek. ¿Sobre las teorías de la restauración de los apóstoles de la iglesia? Parece que no. Bueno, hay que leerlo. Yo sé porque lo he leído varias veces este libro. Cuesta encontrarlo porque usted lo más probable que... Obras de historia, eclesiástica y teología. Los estudios y observaciones de este movimiento. Estudio prolongado del movimiento actual de la restauración de apóstoles en la iglesia. Tampoco está por ahí la tesis. Mis estudios y observaciones de este movimiento me han convencido que el esfuerzo actual para restaurar apóstoles en las iglesias evangélicas no es una restauración auténtica ni necesaria. Sí, esa es una parte de la tesis. Bueno, queda más claro esto cuando lee el libro, cuando se lee el libro general. La tesis acá es que lo que ha quedado claro es que las afirmaciones fundamentales del restauracionismo apostólico de comienzo del siglo XXI no resisten al escrutinio histórico, hermenéutico y teológico. Mis estudios y observaciones de este movimiento me han convencido
que el esfuerzo actual para restaurar apóstoles, la iglesia evangélica, no es una restauración auténtica ni tampoco es necesaria. Esa es la tesis de este autor. Las últimas dos oraciones son la tesis de este autor. El restauracionismo apostólico profético no resiste el escrutinio histórico, hermenéutico, teológico, no es una restauración auténtica ni tampoco es necesaria. Se puede sintetizar más todavía la tesis de este autor. Se sabe que la tesis del autor es que no resiste el escrutinio histórico, hermenéutico, teológico, porque él divide su libro en esas tres secciones. Primero habla acerca de una reseña histórica, luego habla acerca de los argumentos hermenéuticos, finalmente termina hablando acerca de los argumentos teológicos y concluye que esta restauración no es restauración ni tampoco es necesaria. De eso habla este libro en todas las páginas, tiene como 198 páginas más o menos, y está en la página 9, al comienzo, en la parte introductoria. En todos los libros eso hay que buscar, la tesis. Este otro libro es muy bueno. Son de los pesos pesados estos autores. James Dooms. Hermano Alexis, ¿sí? Comúnmente las tesis las encontramos en las introducciones. Generalmente. O puede ser parte de... Ya. Idealmente, okay. Generalmente. Recuerde que Socorro Fonseca decía, o también al final. Pero idealmente al comienzo, porque todos los lectores, ¿qué es lo que buscan los lectores ahí? En la introducción me diga de qué va a hablar el tema y de qué va a tratar, qué va a defender. Por eso se van a la parte introductoria. Y los profesores también que revisen las tesis, o tesinas también, ¿qué es lo que hacen los profesores? Ellos van a buscar la parte introductoria, leen la introducción y después se van a la conclusión. Y si está relacionada la introducción con la conclusión, plantea un problema y acá en la conclusión se soluciona, entonces esa monografía está bien hecha, o esa tesis está bien hecha. Porque la tesis debe estar generalmente ahí en la parte introductoria. En todos los libros, de hecho todos los libros que le estoy comentando acá, algunos son libros completos, otros son capítulos, porque los capítulos también están confeccionados por tesis, pero que están subordinadas a una tesis general, donde se teje el libro completo. James Dooms dice lo siguiente: espero dejar claro que los primeros cristianos, mire lo que está diciendo, espero dejar claro que los primeros cristianos no dieron culto a Jesús como alternativa al culto a Dios, sino que más bien el primero era un modo de dar culto a Dios. Es decir, que el culto a Jesús es solamente posible o aceptable dentro de lo que actualmente entendemos como marco trinitario. No es cristiano dar un culto a Jesús que no sea un culto a Dios mediante Jesús, o dicho con más exactitud, un culto a Dios mediante Jesús en el Espíritu. En este párrafo, ¿cuál podría ser la tesis? El culto a Jesús es solamente posible o aceptable dentro de lo que actualmente entendemos como marco trinitario. Completo. Sí, muy bien, hermano Jaime. El párrafo completo es la tesis. Exactamente. Ahí necesitó James Dooms, porque son en inglés ellos, escriben muy extendidos sus oraciones y enfatizan o aclaran una idea. En el párrafo completo se encuentra la tesis de este libro. En todo el libro de James Dooms, eso es lo que habla. La adoración a Jesucristo. En una parte dice que los cristianos primitivos no practicaron la jesulatría, sino que el culto cristiano se daba una armonía entre una adoración al Padre, pero por medio de Jesucristo, en la comunión del Espíritu Santo. Por eso cuando se ora, se dice en nombre del Padre, en la comunión del Padre, el Hijo y por medio del Espíritu Santo. Ya, hemos visto entonces los ejemplos de tesis. Luego que hemos visto los pasos preliminares, después las 4 preguntas de investigación, después, ¿qué más vimos? Después de las preguntas de investigación,
la tesis, después se deben organizar las ideas, deben hacerse los bosquejos. Pero antes de que se realicen los bosquejos, es conveniente los mapas conceptuales. Se debe realizar un mapa conceptual. Ahí en el mapa conceptual a usted le va a dar a grandes rasgos, le va a dar la idea general del cual usted eventualmente o potencialmente podría hablar. Y después que usted tenga hecho su mapa conceptual, entonces comienza a organizarlos, a categorizarlos. Establece las ideas principales y la otra ideas subsidiarias. Y luego lo convierte eso en bosquejo. Esos son los pasos que se dan. Después viene el bosquejo. El bosquejo, algo que hay que tener presente en el bosquejo. El bosquejo es tentativo. Cuando usted comienza su ensayo, es tentativo, es provisorio solamente. Tentativo y provisorio, no es definitivo. No es una camisa de fuerza que le obliga a usted tratar en su ensayo lo que estableció al momento de comenzar a hacer su ensayo, las etapas previas. Porque a medida que usted va investigando, a medida que usted va redactando sus ideas, en ese proceso, su bosquejo también está sufriendo modificaciones. Elimina algunos puntos, agrega otros puntos, siempre va a ocurrir eso en los trabajos. Porque mientras más investiga, más redacta, su bosquejo va sufriendo modificaciones. Por lo tanto, este bosquejo es solo tentativo y es provisorio, no es definitivo. Es importante porque en cuanto al autor le sujeta el tema, le ayuda a arreglar el escrito, le acostumbra a pensar progresivamente también, y así el texto, el ensayo, cumple con el requisito de una redacción buena, que debe ser progresiva. En cuanto al lector, estimula el interés, se guía hacia el propósito del ensayo. En cuanto al ensayo, lo hace inteligible, se puede entender, y lo hace progresivo también. Por eso es muy importante el bosquejo. No puede comenzar a redactar sin un bosquejo previo. Usted va a redactar en base a su bosquejo. Y el bosquejo, antes de comenzar a trabajarlo, puede ayudarle. No necesariamente debe seguir ese paso de hacer un mapa conceptual, pero el mapa conceptual le va a ayudar para ver una panorámica general de lo que va a hablar, y después le va a ayudar a armar su bosquejo. Aquí tengo un ejemplo de un bosquejo. Este es solo tentativo. Un bosquejo muy, muy tentativo. Tenemos un marco teórico ahí, los judíos, judaizantes, neojudaizantes, cristianos, los promotores neojudaizantes, Blatt, Michael Brown, grupos neojudaizantes, judíos mesiánicos, raíces hebreas, nazarenos, netzarim, doctrinas fundamentales de los neojudaizantes, Dios, Jesús, Espíritu Santo, salvación, escritura, sagrada ley, nuevo pacto a la iglesia. Este es un bosquejo tentativo, un ejemplo de un bosquejo solamente. Pero a medida que uno va investigando, va trabajando, leyendo, haciendo las entrevistas, estos bosquejos van sufriendo modificaciones, se van eliminando algunas cosas o se van agregando otras cosas. Pero nunca comienza a redactar sin un bosquejo, debe tener un bosquejo antes de comenzar a redactar. La conclusión, ahora vamos a trabajar con la conclusión. El propósito de la conclusión alcanza la meta propuesta, proporciona al lector la sensación de que la obra está completa, que no ha quedado nada en el aire. La característica de una conclusión, la realización del propósito indicado en el ensayo, debe estar lo que usted determinó en su ensayo, el propósito. Es aconsejable aludir a la proposición en el párrafo final, es decir, a la tesis. Debe caracterizarse por la brevedad, debe ser positivo. Es el momento de señalar la solución a la problemática. Sugerencias para fabricar buenas conclusiones, se debe preparar cuidadosamente. No usar nuevas ideas en la conclusión, sino que está resumiendo solamente lo que ya dijo anteriormente. Una conclusión para la totalidad del ensayo. La introducción se hace al final. El libro de texto de Floyd Woodward le explicaba por qué se hace la introducción al final. Capta la atención, estas son las características de una buena introducción. Anuncia el tema también. Debe ser concisa, debe ser congruente con el cuerpo del ensayo, debe moverse hacia la proposición o hacia la tesis. En la tesis debe estar ahí la introducción.
debe ser sencilla, clara, debe ser entendible. Recursos para hacer una buena introducción, emplear algún conocimiento poseído por el lector. Se puede relacionar con los temas de los tiempos, fiestas, Navidad, guerras. Puede emplear ilustraciones, una buena interrogante, la experiencia personal también, seleccionar una palabra de la proposición para definirla, clarificarla, ampliarla. Es una de las más fáciles y eficientes metodologías de acercamiento al tema. En cuanto, uno de los consejos que se da en la redacción o armar los párrafos, es que la tesis se debe redactar en una oración sencilla, clara, breve, o también un párrafo, pero después esa tesis se debe explicar, debe explicarla. Siempre está en la introducción, debe explicar la tesis. Debe también ilustrarla y también emplear metáforas sobre esa tesis. Ya ese párrafo está, pero cumple cabalmente lo que exige la redacción. Pero buenos consejos, eso no lo leí recién hace como un mes atrás, más o menos. La Midwestern me envió algunos libros que debo leer. Ya leí esa parte, pero me gustó mucho los consejos que daban para redactar. La tesis se debe mencionar, explicar, ilustrar y luego se debe emplear algunas metáforas. Entonces la tesis ya quedaría muy, muy bien establecida y el trabajo estaría fenomenal o estupendo. Perfecto, mi estimado hermano. Hemos visto todo lo que teníamos que ver ahora. ¿Alguna pregunta, duda de lo que hemos visto hasta ahora? ¿Puede repetir lo último que dijo, hermano? Mencionar, ilustrar. La tesis, usted la menciona en un párrafo o oración. Luego usted la explica con otras palabras. Luego usted presenta ilustraciones, las ilustra o ejemplifica y utiliza algunas metáforas para poder explicarla. Ese trabajo ya va a estar, pero de lujo. Va a ser un trabajo impecable. Serafini también menciona que hay que emplear muchos ejemplos en la redacción. Estos consejos son nuevos, yo lo leí hace poco solamente. Porque eso es la exigencia del Midwestern. Se deben emplear muchos ejemplos en su redacción, muchos ejemplos. Emplear o ahondar en varios ejemplos para que su ensayo quede claro. Y no solamente su ensayo, sino también su trabajo monográfico. Bien. Vamos a hacer un repaso de lo que estuvimos viendo en las clases anteriores. Hermana Pastora Patricia, solamente mencione una de las decisiones preliminares que se deben emplear antes de comenzar una redacción de un ensayo. Una solamente, después para darle la oportunidad a todos los hermanos. ¿Cuáles son las decisiones preliminares antes de emprender la redacción de un ensayo? ¿Qué se debe determinar primero? Tenemos que hacer un inventario mental de lo que tenemos que ver. Es el otro paso. Antes de todo eso, antes de hacer el inventario mental y dar los 4 pasos de la investigación, debemos establecer primero, hermano Antonio, En esa parte no la escuché porque no estaba haciendo otra cosa. Muy bien, muy bien. Pero hermano Antonio García. Sí, menciona una. Solamente una solamente. Establecer el tema. Excelente, el tema. Debemos establecer el tema del cual nosotros vamos a hablar. Hermano Jaime, ¿qué más? Después del tema. El lector. Excelente, muy bien. Hermano Bernabé, ¿qué más? Propósito. El propósito, excelente. El tema, determinar el tema, los lectores y los propósitos. Pastor Marcos, ¿qué es lo que son? Dice,
debe ser específico en el tema. No, son decisiones preliminares. El Preliminares. tema, Despertar el la- lector y el propósito son decisiones preliminares que nosotros debemos emplear Sí. o confeccionar antes de comenzar un ensayo. Hermano Omar, ahora sí, ahora sí. Las características que debe reunir el tema, hermano Omar. ¿Ser específico o no? Sí, muy bien. De ser específico. Y hermano Omar, la otra. ¿Tener un objetivo? No, esa no era. Despertar la atención. Excelente, muy bien. Debe despertar la atención. Hermano Robinson, se deben dar 4 pasos en la investigación del tema de un ensayo. Mencione uno de los pasos. Hacer un inventario mental. Perfecto, de lo que nosotros vamos a hablar. Hermana Zulema, ¿qué más? El otro paso para la investigación del tema. Hacerse preguntas sobre el asunto. Excelente, hay que bombardear el asunto con preguntas, bombardearlo, tirarle una bomba para que surjan muchas interrogantes acerca de ese tema. Hermana Ruth, ¿qué más se debe hacer después? Hermana Ruth, Riquelme. Sí, sorry, no, hermano, paso. Ah, muy bien. Hermana Miriam. Hermana Miriam o hermano David. Cualquiera de los dos puede responder. La relación de... había que relacionar las opiniones. Excelente, relacionar relaciones entre sí. Lo que uno sabe y lo que otros han escrito acerca de ese tema. Y por último, hermano Heriberto, ¿qué más? ¿Cuál es lo otro que hay que hacer cuando se deben dar estos pasos de la investigación del tema? Anoté todo, hermano, pero menos la última. Muy bien. Ya, hermana Encontrar más información. Encontrar más información, excelente. Encontrar más información acerca de ese tema. Hermana Danay o hermana Belén, ¿dónde podemos encontrar nosotros más información acerca de un tema? En libros, revistas, entrevistas, biblioteca. Video, internet. Excelente, muy bien. Muchas gracias, hermana Danay. Hermano Miguel Ángel. Una tesis tiene que ser en una fuente fiable. ¿Qué es una tesis? Artículos. Hermano Miguel Ángel Ancapán. Escribir en base a lo que dijo una persona en Facebook no le va a servir. Una fuente confiable. Hermano Pablo. ¿Qué es lo que es una tesis? En el ensayo estamos hablando no de un trabajo académico, sino en el ensayo. ¿Qué es lo que es una tesis? Es la parte en la que se expone en forma global el tema central de una idea. De organización de Excelente, muy bien. Eso es la parte más importante, el corazón, la estructura, donde va a fundamentarse todo su ensayo. ¿Qué es una tesis? Muy bien. ¿Qué más? Después de haber tomado las decisiones preliminares, ha investigado su tema y ha definido su tesis, ¿qué más se realiza, hermano Jaime? Hermano Jaime, parece que ya le pregunté, ¿o no? Llevar ejemplos del tema. ¿Ejemplos? No. Había otra cosa. Hay que organizar las ideas. Excelente. ¿En qué? ¿Cómo lo va a organizar? Por ejemplo, hay que ver primero el nombre de la tesis, después hay que expresar la idea, el tema, todo eso, investigar. Hay que armar el después bosquejo. la definición. Hay que armar el bosquejo, la estructura. Sobre la tesis, que son los rieles, el fundamento de nuestra casa, después comenzamos a hacer el bosquejo. El bosquejo es como el esqueleto. No sé qué nombre tiene los que construyen casas. ¿Cómo se llama el esqueleto, el armazón de una casa? Los tijerales creo que se le denomina. O los tijerales parece que se le llama parte de arriba. Toda Obra gruesa. La obra gruesa, muy bien. La obra gruesa es como el esqueleto. O el bosquejo puede ser también la estructura. Exactamente. Eso es lo que hay que realizar. Después se confecciona la introducción y la conclusión.
Muy bien, mañana vamos a ver los elementos de enlace o los conectores para redactar los ensayos, ya no con párrafos sueltos, sino con párrafos que estén relacionados entre sí. Un ensayo es una opinión personal sobre un tema. Bueno, después vamos a definir más lo que es un ensayo. Perfecto, mi estimado hermano. Hemos finalizado la clase correspondiente al día de hoy. Vamos a finalizar con una oración a nuestro Señor y la próxima semana, mañana continuamos la otra parte de redacción, la clase número 4. Hermano Marcelo Pozas, no sé cómo se escuchará por allá, parece que se escucha con problemas, hermano Marcelo Pozas. Voy a decirle, a ver, el hermano David, por favor, o hermana Miriam, cualquiera de los dos nos dirige en una oración, por favor, para finalizar la clase. Ya. Amén. Padre Santo, Padre Celestial, en esta hora te damos muchas gracias por habernos concedido esta oportunidad de poder estar participando de esta clase, de poder estar aprendiendo, Señor, aún más, Señor, de tu palabra y también de cómo poder aprender a hacer redacciones, Señor, y poder con ello poder entregar, Señor, distintos temas, Señor, en los ámbitos que tú nos pongas, Señor, a trabajar en tu obra, Señor. Gracias, Señor, por tus hijos, Señor, que pudieron participar, y en especial también por nuestro hermano Pablo, Señor, que él nos dirige, Señor, y cada día, Señor. Dale cada día más de tu gracia, y ayúdanos, Señor, en esta hora a poder seguir siendo bendecidos, Señor, con estos estudios, y también guárdanos, Señor, en esta noche, lo que queda este día, Señor, en nuestro descanso, y también prepararnos para mañana, poder hacer nuestras actividades y también poder estar nuevamente conectados en la tarde, en la noche, Señor. Misericordias te las rogamos y que te las pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano David. Amén. Nos vemos entonces, hermano, la próxima clase, mañana, con la ayuda del Señor. Los hermanos que tengan algunas preguntas, me voy a quedar acá un minuto más para responderlas. Ah, ok. Oiga, hermano Pablo, una consulta con respecto a la tarea 1. Ahí dice que hay que realizar 3 párrafos, pero los 3 párrafos tienen que ser con diferentes temas. Sí, claro. 3 párrafos, diferentes temas. Sí, lo que se está evaluando solamente ahí es la estructura del párrafo, si comprendió bien cómo está estructurado un párrafo. Debe tener una oración introductoria, un conjunto de oraciones subsidiarias, una oración de conclusión, debe caracterizarse por la coherencia, por la progresión, debe caracterizarse por la unidad, y la idea principal debe desarrollar una sola idea, y la idea principal debe estar al inicio. Y debe estar sangrado también, lo que no le comenté a los hermanos, pero no evalué eso, no desconté tampoco si estaba justificado o no, porque no lo comenté ahí. En algunas instituciones no piden la justificación, en la Global y en el Midwestern no pide la justificación. Pero personalmente me gusta más en Nizum, no sé cómo estará ahora Nizum, pero personalmente me gusta más que quede justificado el párrafo al lado derecho, que se vea con un cuadradito, con un rectángulo, con un hermoso rectángulo. Es muy agradable a la vista ver un párrafo en forma rectangular, y con eso sangrado, eso invita a la lectura. Tiene que ir, por lo menos me gusta justificado, me produce ruido un párrafo que no esté justificado al lado derecho, pero en la gran mayoría de las instituciones actualmente se está pidiendo que los párrafos no estén justificados al lado derecho, pero eso me produce ruido, me molesta al leer. Personalmente son sensaciones personales solamente mías, ¿no? Porque en otras instituciones lo pide así. Profe, otra consulta. ¿Y hermano Antonio? No sé si es que más adelante me podrá explicar o vendrá el tema del tipo de letras, el tamaño. Ese tema lo va a tratar más adelante, o de momento es libre, que se vea más o menos serio. Sí, hasta ahora es libre. Después mañana aparece las otras clases, tamaño 12, Arial o Tiny, un Romance, tamaño carta con 2.5, 2.5, 2.5, 3.5 al lado izquierdo. Arriba, derecho y abajo, y el lado izquierdo 3.5 y por el otro lado 2.5 de márgenes.
espacio, piden doble espacio, pero pedían doble espacio antes porque se entregaba, se imprimía y los profesores en ese doble espacio, en esa parte que quedaba blanco, hacían las correcciones. Pero ahora espacio sencillo, 1.5, las correcciones se hacen en la parte lateral de los ensayos, por lo tanto, ahora el doble espacio no se usa. Se usaba esa es la razón por la cual se usaba el doble espacio, pero ahora el espacio sencillo se puede corregir al lado derecho, aunque a la vista el 1.5 es muy agradable. Esos son los formatos estándares, pero cada institución los pide de manera diferente, hermano Antonio. Por eso el consejo de la hermana Nancy, la profesora que escribió este libro de cómo se confeccionan las tesis, dice que se someta a los estudiantes a la institución donde están estudiando, porque ¿para qué va a perder tiempo haciendo lo que usted quiere si después se lo van a devolver para que lo corrija y lo arme todo de nuevo? Profesor, Sí, hermano Alexis. ¿el ensayo tiene que tener portada? Sí, le envié la portada, ¿no? El ejemplo, el modelo de portada. Sí, envió algunos. Ah, muy bien. Uno de ensayo y el otro de la monografía. Ese es el modelo. ¿Cuántas hojas tiene que tener el ensayo? 4. Todavía no ¿4? le he pedido, sí. En la tarea está. 4 carillas, dice en la tarea. Profe, pero otra consulta, porque si escoges 3 temas diferentes, debería ser 3 portadas. En la tarea 1 es 3 párrafos de tema distinto, porque se evalúa ahí, se evalúa la estructura del párrafo, no el contenido. En el ensayo ahí tiene que trabajar un solo tema, porque es un ensayo. Claro. Eso, en la tarea 1 solamente trabaja 3 temas. Pero ahí no ponemos portada. No. No es necesario. La tarea, hermano Pablo, hay que entregarla hoy día, ¿cierto? Tarea 1, sí, hoy día, correcto. Yo hoy día se la mandé un ratito antes de la clase y ayer igual me envié y no tuve la respuesta de la Porque clase. pues estoy revisando. Estoy revisando los ensayos. Se la hago acordar. No, ahora ya las revisiones no son como de ir tiqueando lo bueno y lo malo, sino que ahora ya hay que comenzar a desmenuzar y analizar cada palabra, cada frase, cada oración, cada estructura, y demanda tiempo en revisar los párrafos. Imagínense con la revisión de los trabajos monográficos, ¿cuánto voy a demorar ahí? Perfecto. Pero es entretenido, me gusta mucho leer las oraciones. Me emociona cuando leo los trabajos de investigación. ¿Qué más? ¿Alguien más quería preguntar algo más? ¿Parece? ¿Hermano Pablo? Sí. Miguel Ángel, sí me escucha. Hermano Miguel Ángel, sí. Lo escucho, pero no lo veo ningún. Acá está. Sí. No, es que tiene problemas mi computador con el audio. Si conecta el audio, no se ve el video. Y al revés. No sé si vio los párrafos que yo le envié, pero es lo que yo entendí. No sé si estaría bien dentro de lo que era de lo que se pide. Lo voy a ver. Le aconsejo que vea la clase 2 de redacción y elaboración de monografía en YouTube. Ahí está. La explicación, la confección, y también vea los ejemplos y trate de imitar los ejemplos que le envié también al correo electrónico. Muy bien, mis estimados hermanos. Ahora voy a seguir corrigiendo párrafos. Que el Señor les bendiga. Sí, hermana Danay. No entendí eso de la metáfora. ¿Lo podría explicar mejor? La metáfora. No, una metáfora. A ver, si yo quiero explicar acerca de la fortaleza que Dios le da a un creyente. Tendrán fuerzas como la de un búfalo. El búfalo hay una metáfora. Volarán como las águilas. Ahí estoy empleando más metáforas. Son sal de la tierra, luz del mundo. Los creyentes.
Son más metáforas ahí. Como león rugiente en busca de quien devorar, una metáfora del diablo. No se contagien con la levadura de los fariseos, es decir, la hipocresía de los fariseos. Una vez se está empleando una metáfora ahí, que es la levadura. ¿Qué otra metáfora puede ser? Se me ocurre. Esas son algunas metáforas, hermana Danay, que se me ocurre ahora. ¿Y cómo las utiliza entonces en la introducción? No, en el escrito, en alguna parte por ahí del escrito debe estar. No restringirse a una parte del escrito, sino en alguna parte del escrito debe estar. En el cuerpo puede ser que esté, para ilustrar la tesis. Pero la tesis, según lo que se aconsejan actualmente, es que esta debe estar expresada en una oración o párrafos, y también debe explicarse en sus propias palabras, parafrasearse luego, y después emplear ilustraciones, ilustrar la tesis, y después emplear algunas metáforas para explicar la tesis. Esos son los consejos. El desafío que hay que lograr alcanzar. Pero eso no se va a corregir, porque lo importante es, en esta materia de ensayo, es cumplir con la exigencia que estamos viendo en clases. Le voy a enviar también los criterios que que voy a utilizar para la evaluación, tanto de ensayos como de monografía. Ya. Perfecto. Bendiciones, mis estimados hermanos. Nos vemos hermano, mañana con la ayuda del Señor.